Muy buenas, amantes de la cicla, y sed bienvenidos a una nueva entrega de Rodando con ellas. Llega a su fin una de las tres grandes vueltas que, aunque haya repetido ganadora, ha dejado mucha emoción por el camino y el renacimiento de lo que puede ser una gran superestrella del pelotón, que se ha quedado cerquita de dar el campanazo. Además, haremos un repaso a las nuevas portadoras de maillots en el pelotón después del fin de semana de campeonatos nacionales. Y para rematar, nos iremos con unas juniors que han dejado muchísimas alegrías para nuestro ciclismo. Procedo a saludar a mi compañero, el gran Raúl Bancheri. ¿Qué tal por tierras italianas? Bueno, una experiencia muy intensa estos 9 días, como, bueno, pues con el equipo Movistar, pues muchos altos y algún bajo, pero especialmente, bueno, pues muchas emociones y nada, tenía ganas también de estar contigo, que llevamos un mes, con tu TFG también y yo viajando por ahí, que no nos podíamos juntar. Ya la vida adulta es lo que tiene, ¿eh? Sí, Como sí. diría la canción, la vida adulta me ha dejado cao. Si alguien sabe cuál es, que lo deje en los comentarios, Pero es una canción de culto. ahora el verano de vacaciones estás, ¿no? Eh, no Mm, se sabe, va, no se sabe, pero en principio sí. va. Aunque bueno, habrá que mirar opciones de cara al futuro. Si me quedo aquí, si me voy, a dónde me voy, qué máster hago. O sea, es un lío ahora mismo. Bueno. Yo he pasado ya esa fase, pero nada, disfruta también. Lo que se pueda. Sí. Bueno, vamos ya a lo que nos concierne al Giro de Italia, que como hemos dicho antes, repite ganadora, la figura de Elisa Longo Borghini, que el año pasado no lo tuvo fácil con Lotte Kopecky, este año no lo ha tenido fácil con Marlene Gosser, que al final una enfermedad le ha impedido estar al 100% y luchar por la victoria con la italiana. Sí, como dices, Marlene Reusser empezó ganando el Giro de Italia, o sea, empezó ganando la contrarreloj, poniéndose líder del Giro de Italia y pues partía como gran favorita después de esa contrarreloj y lo que demostró también en Vuelta a Suiza, que donde, bueno, se llevó la Vuelta a Suiza ante Demi Vollering. Luego, en el primer final en alto, Reuser intentó dar un golpe encima de la mesa con ese gran ritmo de Liane Lippert que destrozó el pelotón, seguido del ataque de Marlene Reuser. Y ahí Elisa Balongo Borghini ya pudo seguir ese ataque y ya dio a entender que no iba a ser un camino fácil para la Suiza de Movistar. Y luego Sara Gigante remató a las dos en los últimos kilómetros. Y bueno, eso. eh, Después tuvimos la etapa de los cortes, la etapa llana, donde UAE y Movistar pues eh, sabían que no podían mantener a Sara Gigante tan cerca en la general y bueno, Sara Gigante que tiene esos grandes problemas de posición en el pelotón y en las bajadas que le hicieron perder la opción de ganar este Giro de Italia, dejándose casi 2 minutos en los abanicos que bueno, en sí no fueron tampoco abanicos porque no había casi viento, fue que se rompió el pelotón a la salida de un pueblo con un gran ritmo del UAE. Y bueno, siguiendo con el Giro, las dos etapas de sprint de Lorena Vives, muy superior en los sprints, y llegamos ya a los últimos 3 días de montaña, media montaña, la sexta etapa que se la llevó Liane Lippert con, bueno, enlazando con la fuga que había, con una gran exhibición y facilidad en el sprint ante Paulina Rojakers. Y el último y la etapa reina el sábado con bueno, una de las etapas más, o la etapa más comentada, ¿no?, de este Giro 10, con ese ataque de Elisa Longo Borghini y Silvia Pérsico en la última bajada antes del último puerto, que consiguieron unos metros sobre el pelotón y Silvia Pérsico dio velocidad al corte
Y aun con 4 gregarias de Movistar, Elisa Longo Borghini consiguió, incluso en solitario, cuando Pérsico reventó, pues aumentar la renta y bueno, una gran exhibición, porque no era nada fácil aguantar todo ese puerto de más de 15 kilómetros yendo por delante, porque el inicio era muy tendido y ahí Elisa Longo Borghini gastó mucho más que el resto. Y de hecho al final le pasó factura en los últimos 2 kilómetros, donde perdió más de 20 segundos con el grupo perseguidor. Pero bueno, al final, no sé cómo lo ves, pero creo que Elisa Longo Borghini sabía que, o en su cabeza, sin tener en cuenta que Marlene Reuser pudiera estar enferma o lo que fuera, ella sabía que en un tú a tú contra Reuser no iba a poder y que esa oportunidad de coger esos metros pues era una de sus pocas oportunidades. Que luego yo creo que en el tú a tú Elisa Longo Borghini le hubiera ganado igualmente a Marlene con la condición que tenía Marlene Reuser. Pero Elisa Longo Borghini aprovechó sus oportunidades como mejor pudo y hizo una exhibición tremenda. Es que si algo caracteriza a Longo Borghini es el saber sacar siempre lo máximo a nivel táctico en cualquier carrera que compite. Por ejemplo, este inicio de temporada en las clásicas belgas, incluso en San Remo, hizo todo lo que pudo para intentar llevarse las victorias. En algunos casos lo consiguió, por ejemplo, en la Flecha Barbanzona, si mal no recuerdo, pero es que en la Milán-San Remo también estuvo a puntito y en ambas carreras hizo el ataque justo en el momento perfecto a nivel táctico. Es decir, en esos momentos de dudas, en esos momentos en los que quizás no te esperas un ataque, pero realmente llega. Y aquí en el fondo ha sido un poco lo mismo, pero luego es que también UAE desde el coche lo hizo perfecto, haciendo ese puente con Silvia Pérsico que este año a nivel de gregaria está dando un rendimiento espectacular, ¿eh? O sea, lo que hizo ya en el Sí. UAE Tour, que hizo casi mejor subida a ella que Elisa Longo Borghini, y aquí de nuevo lo mismo. Como decías tú, Raúl, 1 contra 3 y gana esa una y además claramente. Es decir, tenía unas piernas espectaculares. Silvia Pérsico, quizás lo que falta para recuperar ese nivel que mostró hace un par de años sea la regularidad, pero por lo menos destellos de esa Silvia Pérsico del pasado estamos viendo. Con lo cual, pues ahí puede tener una doble base interesantísima de cara a futuro el UAE. Bueno, como líder, como líder tampoco está demostrando mucha solidez en las carreras que ha tenido oportunidad. Y es Pero lo que le falta, regularidad. sí, Porque esos destellos los estamos viendo, porque probablemente Pérsico, vamos a suponer que corriese en otro equipo en el UAE Tour, pues igual lo hubiese levantado a Longo Borghini. Porque es que recordamos que estuvo tirando toda la subida y aún así quedó segunda. sí, bueno. No sé, el UAE en general ha dado un gran paso adelante respecto al año pasado. El tener a Elisa Longo Borghini guiándolas, creo que a todo el equipo en este Giro de Italia, todo el equipo estaba súper enchufado desde el primer día. Gasparrini ha hecho un Giro de Italia súper bueno como gregaria. Lo mismo Pérsico, espectacular. Brody Chapman estaba muy fuerte también. No sé, en general han hecho... Y eso que perdieron a Greta Marturano por caída la segunda etapa. Pero en general el UAE, creo que la presencia de Lisa Longo Borghini ha enchufado mucho a todo el equipo. Que igual también sucede con Movistar y Marlene Reuser, que el equipo ha dado un salto adelante esta temporada y las gregarias están trabajando a un nivel que no se había visto seguramente el año pasado. Luego está pues la polémica de que Movistar podía, podía haber cerrado ese hueco de Lisa Longo Borghini al principio y dejó que intentar que Elisa Longo Borghini se desgastara. Y viendo los resultados, yo creo que al final Elisa Longo Borghini saca 29 segundos a Isabella Holmgren, 32 a Niedermayer, a Malcotti. Yo creo que tampoco ganó tanto. O sea, que no digo que el ataque fuera malo porque era su mejor opción, pero creo que no ganó tanto respecto a Holmgren, Niedermayer, Malcotti. Les podía haber sacado más tiempo o podía haber marcado más diferencias en una subida
convencional, empezando todas juntas, que tal y como lo hizo. Y si al final Reuser perdió el liderato ese día, fue porque obviamente no estaba en su mejor versión, porque una Reuser en su mejor versión es capaz de, obviamente es capaz, como se ha visto en las últimas carreras, de distanciar a Holmgren, Niedermayer, Malcotti. Creo que esa estrategia, que también todo el mundo ha calificado de brillante porque ha dado buen resultado, pero le ha dado buen resultado porque al final Marlene Reuser no estaba al 100%. Es que lo lógico es en esa situación dejar que la de delante se queme, y más aún con un puerto de 15 kilómetros por delante, más esos kilometrillos de, bueno, sí, de falso llano que había antes de comenzar la subida. En el fondo, yo creo que lo que tenía que hacer Movistar era eso, cocinarla un poco a fuego lento. ¿Cuál es el caso? Que el nivel del Nissan Lamborghini comparado con el resto, pues era de base bastante superior. Y a eso le sumas que su mayor rival está, como dices, enferma, pues más ventaja para ella. Pero claro, Raúl, hay que hablar de, para mí, la gran protagonista del Giro junto a la vencedora, de Sara Gigante, que desde luego está demostrando ya ese potencial que se le atisbaba en ella cuando ganó con absoluta exhibición el Nacional de Australia con 19 añitos solo, en el 2019. Y es que ha pasado un infierno de problemas de salud, de irregularidades, que lo que ellos han hecho muchas es dejar la bicicleta. Pero ella haya seguido y por fin ha conseguido esos resultados que se atisbaban en ella. Doble triunfo de etapa en el Giro, y es que de no ser por la etapa llana en la que se deja 1 minuto y 42 segundos, hubiese ganado el Giro, porque ha finalizado a 1:11 de Lamborghini. Sí. También es verdad que si no hubiera perdido tiempo en esa etapa, seguramente la hubieran atacado en las otras dos de media montaña y la hubieran podido distanciar también ahí. Porque en cada bajada sufría. O sea, en cada bajada se descolgaba o iba última en el llano realmente con ese problema. eh, tienes una débil. Es muy, muy complicado mantener un favoritismo en una carrera porque te pueden hacer daño muchísimos lugares de la carrera. Es un poco en el fondo lo que le pasa ahora a Marta Cavalli, que por muy fuerte que pueda estar, al final el miedo ese que cogió después de la caída del Tour, pues se le ha ido perjudicando bastante. Y de hecho recuerdo ese Tour que gana Nieviadoma, bueno, del año pasado, sin ir más lejos, que estaba muy fuerte en montaña, pero en la bajada de uno de los puertos, el puerto previo al... no me acuerdo cuál fue exactamente, pero sí que recuerdo que eso, en la bajada del penúltimo puerto de la etapa reina, estaba constantemente ahí con el látigo, Mm. que tenía que gastar muchísimas fuerzas para cerrar esos 5-10 metros, que parece una tontería, pero suponen un desgaste tremendo. Y ya nada más empezar la subida final, acabó reventando por completo. Eso podría ser una de las cosas que le podrían pasar a Sara Gigante en el futuro si está peleando por las generales. Sí. Y Y desde luego es algo que hay que intentar mejorar. que al final, si no estás luchando por la victoria, tampoco le importas a los equipos, a los favoritos, a los equipos favoritos. Pero cuando ya te metes en la lucha por la victoria, ese movimiento que hace UAE, si no llega a estar Gigante ahí, no lo hace, no hubiera sido una etapa tranquila. Entonces te buscan las cosquillas y te intentan joder más, obviamente. Es que encima a las primeras de cambio, ¿eh? Sí, Eso sí. también hay que recalcarlo. Que sin, entre comillas, aparente esfuerzo ya hayan conseguido hacer semejante destrozo. Bueno, sí, En, porque en el fondo llegaron muy, muy poquitas en el grupo delantero. sí, sí. Vamos Pero a comprobarlo. 16, sí. Bueno, con las que se quedaron y tal. Pero fue un movimiento, bueno, brillante de UAE y también eso, poco inesperado, allí en un pueblo a 50 kilómetros de meta. Y luego hubo que
que relevar mucho, tanto UAE como Movistar con Reuser y Lippert, para aumentar esa diferencia. Porque detrás, a pesar de que llegaran a 1.40, 1.42, es que en ningún momento hubo parones ni nada. O sea, hubo una colaboración igual sorprendentemente buena con equipos que en teoría no pintaban nada, como Education First, tirando bastante. Pero, pues eso. Aún así, las más fuertes estaban delante, las UAE, SD Wars con Lotte Kopecky, Lorena Vives y Movistar. Y entre esos tres equipos abrieron la ventaja. Sí, sí, porque tanto SD Works como UAE tenían 4 delante y luego Movistar Mm. 2, Pero dos, pero vaya bueno, 2. sí, sí. Lippert y sobre todo Marlene Gusser, que es una rodadora espectacular. Mm. Sí, y bueno, es que al final el hijo de Elisa Longoborghini en cada etapa se quitó a una rival. En esta etapa ya descartó a Gigante, luego en la etapa reina a Marlene Reuser, y no sé, la regularidad que tuvo durante toda la carrera si miras sus resultados, su peor resultado en una etapa fue una novena posición. Es que estuvo hasta en las etapas teóricas al sprint, estuvo ahí entre las mejores, evitando caídas o con el movimiento este para descartar a Sara Gigante. Y en cada bajada, en todos los momentos que podía pasar cualquier cosa, siempre delante por lo que pudiera pasar, buscando cortes, ataques. Es, Al final estaba en su salsa de su carrera, el Giro de Italia, y ha sabido, bueno, se ha merecido completamente la victoria. No sé si quieres, ya para finalizar este capítulo del Giro de Italia, destacar algo. Bueno, aquí hay varios nombres de los que podemos hablar. Bueno, Liane Lippert, el, las dos victorias de etapa, lleva un año sin ganar, y especialmente la primera me pareció una exhibición porque recortó 45 segundos a la fuga en menos de 3 kilómetros para enlazar con la fuga, y luego ya la fuga la resuelve con una maestría pues eh, muy bonita. Y, y, Sí, tenemos más nombres por aquí y que yo sobre todo quiero destacar el de Isabella Holmgren. Isabela Hombre. Espectacular cómo está creciendo, ¿eh? Ya la vimos muy, muy fuerte el año pasado en el Tour del Porvenir, quedando segunda en la general detrás de Marion Bunel en esa terrible subida al Cole de la Finestre. Pero ya desde esa victoria que consiguió en Durango, está a un nivel espectacular. Ha dado ahí un salto Sí, sí. tremendo que la puede consolidar como, ¿por qué no?, la gran baza de futuro para las grandes vueltas de Lidl Trek. Porque si precisamente decíamos de Gigante, le falta posicionamiento, técnica en la bajada, tal, esta ciclista lo tiene. ¿Por qué? Porque es un todoterreno. También hace ciclocross y mountain bike, donde ha sido campeona Mm. del mundo en categorías inferiores, con lo cual la habilidad la tiene. Y sinceramente es que la veo potencial para en un futuro no muy lejano poder meterse en el podium incluso de una gran vuelta. Porque es que 20 años solo, ¿eh? 2005. Es que es una auténtica barbaridad. Sí, sí. Bueno, ya vimos en Durango que ganó manteniendo la ventaja en la bajada final, o sea que la técnica que tiene sobre la bici, pues del mountain bike y ciclocross es muy buena. Y si cuando tenga más experiencia en este tipo de carreras, posiblemente luchará por los podios. Y si la ves en persona, es súper alta y tiene unas piernas que yo creo que, como, no sé si es la ripa de ciclismo o lo que sea, pero tiene como las piernas le llegan muy arriba, el cuerpo es desproporcionado. Tiene unas piernas súper grandes y luego no es tan alta de cuerpo.
A ver cuánto mide por casualidad, a ver si sale No aquí. sé, en Pro Cycling Stats no lo pone, pero es muy alta. No la he visto en persona, la verdad, como para poder decirlo. A ver si... Te vas a buscar en Google altura Isabella Holmgren. eh, Bueno, mientras tanto, mientras lo buscas, voy pero- a destacar también. ¿Lo tienes o no? no lo veo. Pero es alta, ¿eh? Es, tiene un físico imponente, la tía. Bueno, como te decía, iba a recalcar también otro nombre, como es el de Sara Casasola, bastante bien, Ujú. metiéndose en el top 15 de la general y sin ser la líder de su equipo, trabajando para Paulina Royackers. Sí. Y también las France de Ye como decepción tengo apuntados porque se esperaba bastante más de la Bus y Muzik, que les habían dejado este Giro de Italia como oportunidad para liderar a France de Ye, porque la vuelta pues estuvo Vollering ganando y en el Tour también estará Vollering. Y sin embargo, las dos, tanto la Bus como Muzik, han estado a un nivel inferior al que es su nivel realmente. No sé si en el Tour de Francia volverán a su mejor nivel y esta carrera igual también la tenían planificada como más de preparación para el Tour, pero han desaprovechado ahí esa oportunidad. Sí, Y, sí, y por último también Usao Ostolaza ha hecho un Giro de Italia también bastante activo, pero bueno, perdió la clasificación de la montaña en la última etapa con Sara Gigante. sí, por solo 8 puntos, 81 Gigante, 73 Ostolaza, que otra cosa no, pero combativa ha estado. Sí. Eh, no sé si aquí habrá un premio como el de la supercombatividad en el Tour de Francia, pero desde luego que hubiese sido una de las candidatas, la corredora del Laboral Cucha. Pues no lo sé, creo que no había, pero bueno. Y nada, también por último, Lotte Kopecky se tuvo que retirar de la carrera con dolor en la espalda, que realmente son dolores que lleva arrastrando toda la temporada y que le está impidiendo ser la mejor versión de Lotte Kopecky, aunque sin ser su mejor versión ganó Flandes, el Tour de Flandes. Pero, joder, es que si miras las victorias, solo lleva 2 victorias esta temporada, el Tour de Flandes y la contrarreloj del Nacional belga. O sea, está siendo una temporada decepcionante para Lotte Kopecky y que viendo cómo, bueno, cómo llega al Tour, creo que no va a partir entre las favoritas a la general, a pesar de que fuera la segunda hace 2 años. Creo ¿Tú crees que que le va a correr o sí, yo creo que correr sí que estará en la salida, pero para ganar la general lo veo complicado. si Van der Breggen se la espera? Porque claro, correr Sí, las sí, tres también. grandes, Sí, sí. pues a priori la líder debería ser Van der Breggen. Aunque bueno, ha Bueno, estado quizás un pelín por debajo de lo que se esperaba de sí, ella en este Giro. Es sexta, a 3:32 de Longo Borghini y por delante de ella, pues Niedermayer. Ojito con Antonia, que estamos viendo ya esas primeras señales de la ciclista que descubrimos en esa tremenda fuga del Giro de hace 2 años. sí, 2 o 3, ¿no? Ya. Yo creo que fue hace 2 años que hizo un etapón Y 2 años, sí. espectacular y ahí ya se hablaba de Niedermayer como otra de esas posibles superestrellas del futuro de pelotón femenino internacional. Y la verdad es que este año estaba un pelín más desaparecida quizás, pero aquí desde luego ha vuelto a lo grande. Aunque bueno, ha conseguido Ujú. top tens tanto en Miratos como en la Itzulia. Pero desde luego la mejor prestación claramente de esta temporada para la alemana ha sido aquí en el Giro Sí. de Italia. A mí hay algo que me llama bastante la atención de Niedermayer y es que pesando solo 52 kilos es también una grandísima contrarrelojista. Eso también
me ha llamado siempre la atención. Recordemos que fue campeona del mundo sub-23 de esta disciplina y cuarta en el Mundial Absoluto el año pasado. Es algo que, como digo, Sí. me llama mucho la atención. Sin embargo, en este Giro de Italia se dejó 48 segundos con Reuser, en 14 kilómetros. Sí, 14ª. Sí, creo que dijo en la entrevista post-etapa o pre-etapa, no me acuerdo, que le venía mejor cronos largas o con alguna subida. Cuanto más larga, pues es buena fondista, cuanto más larga fuera la crono, mejor. Y también es que en las cronos, también, aunque peses poco, importa mucho la aerodinámica. Y si se pone ahí, ocupa poquito y, y tiene una posición muy aero, pues también es. Bueno, y también la gestión del esfuerzo. O sea que a pesar de que igual en vatios absolutos sea mucho menor que otras que pesen 70 kilos, puede hacer, no sé, puede hacer una crono mejor dando menos vatios. Niedermayer, por su posición o lo que. Bueno, Pero oye, que ganó el nacional alemán con buena paliza a Franziska Brause, claro, que por eso. una persecucionista espectacular, ¿eh? Aunque bueno, picaba un poquitín para arriba la parte inicial, o sea que Ya. más ventaja para ella. Y no, pues eso, de cara al Tour, un poco eh, lo que decíamos de Kopecky, es también las primeras 5 etapas del Tour son etapas muy nerviosas, con finales en repechos, un poco de cotas, un poco parecido a lo que hemos visto en el Tour masculino estos primeros 10 días. Y ahí Kopecky, aunque no sea, bueno, aunque partan igual con doble baza para general, Kopecky y Van der Breggen, Kopecky puede sacar un buen tiempo en esas etapas, entre bonificaciones y si hay algún corte, lo que sea. Entonces, claro, la baza de Kopecky creo que será un poco intentar sacar el máximo tiempo posible antes de la montaña y luego si puede aguantar. Y depende de la clasificación general después de esas etapas de cotas, después de esas 5 primeras etapas, puede no decidir ir más a Kopecky o más a Van der Breggen. Y, y nada, y respecto a las demás, no sé, ¿cómo es el favoritismo? Reuser, Volerin, Niewiadoma, Elisa Longo Borghini podrían ser las 4 máximas favoritas. Aparentemente sí, pero claro, hay varias incógnitas de por medio. Para mí la primera con respecto a la ganadora del año pasado, Nievilla Doma. Creo Mm. que este año no está tan fuerte como el año pasado. Sí, no. Es que igual de repente renace, Nievilla Doma, pero mm, es como que no la veo capaz ni siquiera de subir al podium, ¿eh? Fíjate lo que te estoy diciendo. Ujú. Igual es un pronóstico un tanto arriesgado, pero me falta un pelín en ella para poder confiar de cara a ese podium. Ha Sí que no, sido. no estuvo mal en el Tour de Suiza, pero es que, claro, la diferencia entre ella y Roser Bolerín fue bastante notable. Y en esos tramos de valle la dejaban con gran facilidad a la corredora polaca. Y es que, más allá de ella, tampoco había gran competencia en ese Tour de Suiza donde hizo podium. Ves los nombres que quedaron por detrás de ella, ni Fisher Black, Sigard, bueno, Kerbaol, después de la vuelta que hizo, giro con ella, que podría estar también en los puestos de arriba del Tour, más aún corriendo en casa. Pero creo que Nibia Doma este año no está tan fuerte como el año pasado. Esa es al menos Sí. mi apreciación. Luego también está Kim LeCourt, que veremos en la alta montaña cómo responde. Es que la cuestión es que a principio de temporada, si no me equivoco, dijo que quería centrarse en las generales. Sí, sí. Que hasta el momento donde ha destacado claramente es en las clásicas. Sobre todo merced a su buena punta de velocidad final que le permite hacer muy buenos puestos o en el caso de Lieja, pues ganar en un grupo reducido, ¿no? Pero mm, también dudas con ella. Igual para un top 5 le puede dar, pero para un podium es que me cuesta. Y bueno, luego está todavía también la duda de Demi Vollering, que llevamos un mes sin grabar el podcast y en la Vuelta a Suiza
acabó la Vuelta a Suiza destrozada, muy, muy cansada. Y bueno, en las entrevistas diciendo que necesitaba descansar, que se había pasado de correr, que estaba muy fatigada. Y a ver, es verdad que ha tenido desde la Vuelta a Suiza hasta el Tour de Francia, tiene como un mes para recuperar y llegar al Tour más fresca. Pero dejó ya como que ya se sabe que no es imbatible de mi Bolerín, aunque perdió el Tour del año pasado, pero como por caídas y tal, pero en este año contra Marlene Reusser es verdad que en la Vuelta la ganó, pero en Suiza ha perdido y yo no la veo tan favorita respecto a Marlene Reusser para el Tour de Francia. Yo, desde luego, este año la veo menos favorita de lo que la veía el año pasado. ¿Qué pasó? Sí, Lo que pasó, la caída. Que bueno, que eso entraba completamente fuera de los pronósticos, ¿no? Pero más allá de eso, demostró ser clarísimamente la más fuerte de mi sí. Bolerín, incluso literalmente hablando, con el culo roto. Fue la más fuerte, porque recordemos que en esa caída sufrió una fractura en uno de los huesos de la zona del glúteo. No soy Ujú. aquí traumatólogo, no me acuerdo exactamente qué hueso era, pero sí que se vio afectada en esa zona. Y, joder, para mí tiene un meritazo tremendo el aún así haber demostrado ser la más fuerte de la carrera. Para este año, claro, está el factor Marlene Grosser, que el año pasado no estaba. Y este año, pues está siendo, o sea, pese a su talento, para mí una de las revelaciones del año. Sí, sí. Porque ha hecho esta apuesta definitiva por las generales. Nosotros quizás no confiábamos tanto en ella, pero al final nos está cayendo la boca y encima a lo grande. Ahora mismo, la segunda mejor vuelta humana para mí del mundo por detrás de mi Bolerín. Ujú. Pero claro, una de las incógnitas que planteaba al principio y que me faltaba por exponer también era el cómo se va a recuperar esta enfermedad. Eh, Porque, claro, todos estos problemas, creo que dijo en una entrevista que eran problemas intestinales, pues siempre son un poco complicados de recuperar, sobre todo la energía, ¿no? Tiene tiempo de sobra, yo creo que va a plantar cara. No creo que gane a Bolerín porque creo que va a llegar al 100% la neerlandesa, pero la veo quedando en segundo lugar a la corredora suiza. Y es que, ya respecto a Bolerín, también comentar que, por supuesto, ha realizado muchísimas carreras en estos 2 últimos meses. En mayo y junio ha corrido eh, Vuelta a España, Itzulia, Vuelta a Cataluña, Tour de Suiza y los nacionales neerlandeses. Pero es que aparte de eso es una corredora que mentalmente se cansa bastante rápido de mi bolerino, al menos es mi apreciación, que para ganar tiene que hacer un esfuerzo psicológico tremendo. Con esto no estoy diciendo que sea débil mentalmente, ¿eh? Para mí es de las corredoras más fuertes y precisamente con eso que comentaba de correr con un hueso roto, ahí lo demuestra la cabeza que tiene y la tenacidad. Para mí en ese aspecto es de las más fuertes del pelotón, pero sí es cierto que para ser la mejor tiene que hacer un esfuerzo psicológico tremendo. Y Demi Vollering de por sí es muy emocional. O sea, ¿cuántas veces la hemos visto llorar tanto ganando como perdiendo etapas? Eh, yo creo que este mes que tiene por delante va a recuperar más psicológicamente que físicamente. Y creo que eso puede ser una de las claves para su victoria. Mm. Sí, también la hemos visto en Suiza muy nerviosa. Creo que está muy acostumbrada a ganar, obviamente, porque pues, es la más fuerte del mundo. Y cuando se ven problemas, como pasó el año pasado también en el Tour de Francia, o hace 2 años cuando tuvo un pinchazo, el trascoche, la sancionaron, echaron a su director. Al final, si le sale todo rodado va bien, pero cuando se ven problemas se pone nerviosa y se le puede, empieza a ser más vulnerable. Dentro de que va a partir como máxima favorita del Tour de Francia, pero creo que no va a ser un camino fácil tampoco. Y no sé, espero que haya emoción y que no sea una victoria fácil.
de Demi Vollering. Y vamos, espero y creo que no va a ser nada fácil este Tour de Francia para Demi Vollering. Y viendo, aunque tenga un equipazo France de pero tanto Movistar como UAE en este Giro de Italia han demostrado ser equipos súper fuertes también para las grandes vueltas y muy compenetrados con, bueno, para tanto las etapas llanas o de media montaña como para alta montaña. Que es posible que eso, que para alta montaña sí que France de sea el equipo más fuerte con la UCI y Muzic, pero al final en este Tour de Francia va a haber las primeras 5 etapas muy nerviosas y ahí France de tiene que responder también. Y pueden pasar muchas cosas, pinchazos, caídas y puede ser, pues eso, ahí esas primeras 5 etapas se le puede ir el Tour a cualquiera de las favoritas. Y ya pasó el año pasado. Con lo cual, Sí, sí. es que hay muchos días en este Tour, y en el Giro también, en el fondo se ha visto, que quizás no puedes ganar la carrera, pero sí perderla. Y No, y que al ojito, final ojito con respecto a la francesa de Ye, a ver cómo se recuperan Muzic y Labú. Es que claro, la cuestión está en lo que decías antes, Raúl, de si han ido al Giro realmente con la intención de pelear por la carrera o han ido a coger ritmo para el Tour. Si es la segunda, pues obviamente podemos esperar que estén a su máximo rendimiento, pero como sea la primera, dudas, ¿eh? sí, sí. Es que, bueno, cuando en la pretemporada decíamos, guau, vaya equipo ha montado France de y bueno, mirad el ranking UCI y van los primeros del año. Pero al final les ha costado ganar, o sea, porque aunque juntes a muy, muy buenas corredoras, también hay un periodo de que aprendan a correr juntas y al final Bolerín este año, bueno, sí, ha ganado bastante, pero por ejemplo en las clásicas no ganó ninguna de las Ardenas y luego pues la vuelta, pues sí que la vuelta la ganó relativamente fácil. Pero bueno, no sé, que yo creo que no va a ser tan fácil como la gente piensa el Tour para Bolerín. Yo desde luego creo que va a estar más peleado. Bueno, a peleado me refiero a que va a haber más igualdad entre las favoritas, no a que Sí. haya menos diferencias. Porque claro, Ujú. con la caída del año pasado al final las diferencias fueron mínimas. Pero sí que me refiero a que quizás la diferencia que tenga Bolerín con el resto va a ser menor este año. Al menos esa es mi intuición. Con Ujú. esto cerramos ya capítulo Giro y mini previa que hemos hecho aquí un poco del Tour, que en un próximo capítulo, seguramente la semana que viene, haremos ya una previa más detallada, cuando merezca más la ocasión. Y vamos a repasar campeonatos nacionales. Vamos a empezar por nuestro país, por España, con una Sara Martín que se hizo con ese maillot rojigualdo. Movistar 6 años después vuelve a ganar el Nacional. Y es que yo no me esperaba que ganase Sara Martín, Raúl, no te voy a engañar. Pues fue un nacional muy emocionante con, bueno, aparte viéndolo desde televisión, como casi no, no había imágenes, pues no se sabía quién iba por delante o no. Pero en la última subida, Anés Esteban se destacó y luego quedaban eran más de 20 kilómetros, ¿no? Hasta meta, en bajada y llanos al final. Y ahí en la bajada sufrió una caída en Santo Esteban y fue alcanzada por el grupo perseguidor con Sara Martín, Mireia Benito, Mavi García y Uso Ostolaza, si no me equivoco. Y bueno, una pena. Realmente estaban ya reduciendo la diferencia respecto a Anne Sant Esteban, porque al final había muchos kilómetros. Anne Sant Esteban tampoco es la mejor bajadora. Bueno, de hecho, también el hecho de pesar tan poco no le favorece. Y no sé si hubiera ganado o no Anne Sant Esteban, pero el perder las opciones por esa caída fue realmente triste. Sí, Y una pena, sí, sobre todo teniendo en cuenta.
lo que ha sufrido el año pasado con la endometriosis, yo creo que en el fondo todos los aficionados queríamos un título de Anne ante Esteban, pero porque, joder, lo ha pasado tan mal y es también una de nuestras grandes referentes durante estos últimos años. Y es que en el fondo el único triunfo profesional que tiene es un campeonato de España del 2013. Entonces, el volver a ganar 12 años después hubiera sido también bastante emotivo. Pero bueno, Sí, pero como se suele también, decir, qué duro es este deporte, Pedro. sí, después de esa caída, una vez se reagrupó, atacó Mavi García, si no me equivoco, fue ella y luego Sara Martín a su rueda. Y consiguieron abrir hueco y al sprint, pues Mavi García ya sabemos que no es la más rápida. Y fue una victoria relativamente fácil al sprint para Sara Martín. Que aunque digas también eso, que Anés Esteban obviamente se lo merecía, pero Sara Martín, que está trabajando todas las etapas para sus compañeras, como hemos visto en este Giro de Italia, el, cuando tiene una oportunidad del que la haya sabido aprovechar, pues también son momentos muy felices para todo el equipo Movistar y para ella, porque, vamos, también se lo merece por todos los días que trabaja para sus líderes. Y vamos, igual Mireia Benito, que también le toca trabajar mucho, también se hubiera merecido una victoria. Y es que Sara Martín lleva ya unos cuantos años que quizás esperábamos una subidita más de nivel, sobre todo teniendo en cuenta que era una corredora joven, y realmente está demostrando que cuando se le da la oportunidad puede hacerlo muy bien. También metiéndose en escapadas en carreras de buen nivel, como por ejemplo en la flecha Valona del año pasado, se metió en la fuga, ¿no? ¿Puede ser? Y bueno, y este año en la última etapa de Itzulia se pegó toda la parte final fugada hasta el último puerto. Y no, realmente tiene, o sea, bueno, yo que he estado ahí con ella las últimas 2 semanas en el Giro de Italia, el nivel bueno lo tiene, pero al final le toca mucho trabajar y muchas veces desde la televisión no se ve. Si no estás dentro, no se ve todo el gasto que hace, todo el trabajo que hace para el resto del equipo y para las líderes especialmente. O sea, es una ciclista, pero también, claro, es una ciclista que si fuera líder ella tampoco sería capaz de ganar. Entonces, al final ha visto que donde es más útil es trabajando para el resto y, y es como más se le valora en el equipo Movistar seguramente y, es un trabajo que hace súper bien también. Pero vamos, sí que no es, que igual hay veces que desde fuera se piensa que tiene menos nivel del que realmente tiene. Y en lo que respecta a la contrarreloj, pues otra más para Mireia Benito, que ya está dejando claro que ese primer título nacional que consiguió en el 23 no fue casualidad. Lleva ya 3 seguidos con este y con una segunda parte de crono espectacular. En el primer intermedio ni siquiera tenía el mejor tiempo y al final acabó llegando a meta sacando 1.13 a Usoa Ostolaza y 2.11 a Paula Blasi. Una absoluta barbaridad de segunda mitad de crono. Sí, era una crono de gestionar muy bien las fuerzas. Y aquí, por ejemplo, Paula Blasi empezó súper fuerte, que creo que marcó el mejor tiempo en el primer intermedio y luego se desfondó. Pero vamos, Mireia, yo soy muy amigo de, de su preparador físico aerodinamista o lo que es, y vamos, de todo un poco hace. Y sí, vamos, tenía muy bien planeada y gestionada esta contrarreloj. En categoría élite, como decimos, el podio estuvo formado por Mireia Benito, Usoa Ostolaza y la cuarta clasificada en este caso, Ariane Gilabert. Y en categoría sub-23, Paula Blasi, Laia Puig de Fábregas y para mí una de las revelaciones de esta temporada, Raúl, Alba Cudoin, creo que se pronuncia así,
los apellidos catalanes acabados en NY se pronuncian IN, ¿no? Puede ser. Sí, creo que sí. Creo que sería Alba Codoin o algo así. Perdona si lo pronuncio mal, no soy de Sabadell. Si nos escuchan, que nos corrijan. Su A familia todo o esto. ella misma. Y la misma que puede hacer un nombre interesante de cara a futuras entrevistas, ¿eh? Sí. Porque es que comenzó a montar en bicicleta el año pasado en Estados Unidos y sus primeros resultados de Pro Cycling Stars datan de esta misma temporada. Empezó la campaña con el filial del Massey Bicester, con el Bicester Academy, y acabó subiendo también al primer equipo como hiciese el año pasado Paula Brasi. Quizás no de una forma tan espectacular como lo hizo la corredora del UAE la pasada temporada, pero es que en el fondo recuerda a ella un poco. Y una muestra de que probablemente ahora mismo la mejor cantera pura del ciclismo nacional sea la del Bicester Academy. Lo hemos visto también con Yuna Jiménez, por ejemplo, ganando la Copa de España Cadete. Ujú. Y respecto a otros países, en Italia no cambia la malla tricolore porque, bueno, se la llevó Elisa Longo Borghini. Si no, la tenía ya el año pasado, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Lo estaba diciendo así un poco de memoria. En Bélgica, la nueva tricolor belga es para Justin Gekire. Sorpresa, ¿eh? Sí. Pero aquí le hicieron un poco de bullying a Lotte Kopecky, que tuvo que tirar muchos kilómetros. Aunque encontró la ayuda de Lotte Klaes, que igual el año que viene de repente ficha por ese de Wars y no sabemos por qué. Sí, como Dries de Bonce en el Giro, Sí, ¿no? Con Carapaz. sí, sí. Y no, y al final ya estaba un poco. Estaba en desventaja física Lotte Kopecky. Y en el último kilómetro, cuando atacó Hekire, también estuvo cerrada. Kopecky no pudo saltar al momento. Y así, bueno, pues también se verá bien el maillot de campeona belga, porque vamos, Hekire en las escapadas, pues lo mostrará. Eh, Doña Mayor de la Montaña, Justin quiere. sí. Bueno, tenemos aquí más. Vives en Holanda, pero lleva el maillot de campeona de Europa. Así que no se verá. Aquí, qué sorpresa, Vives ganando un sprint. No En, ha perdido ninguno esta temporada, ¿eh? Es increíble. jo, ya. O sea, que al menos quedar segunda en un sprint masivo, pero no. Eh, los ha ganado todos. Es una auténtica locura. Sí, sí, sí. Y Ah, es muy, muy superior, sí. tenemos más países. Francia, Magui Lenet, el nacional francés siempre es de los mejores, ¿eh? Siempre hace unas selecciones espectaculares y aunque Francés en este caso tenía la ventaja de contar con esa superioridad numérica, pues al final se ha visto reflejado ahí con ese doblete, ¿no? Sí. Pues Bueno, aquí también creo que Francia desde este año solo dejaba participar a ciclistas de equipos UCI y solo compitieron 45, creo. Era un pelotón muy, muy pequeño. Y Francelle, pues es que era prácticamente un cuarto del pelotón era Francelle. Y aprovecharon esa superioridad en la fuga. Y aunque detrás intentaron colaborar un poco tanto Otviani como Cedric Kerbaol para intentar reducir diferencias, al final llegó la fuga del día y se llevó la victoria Marie Lenet. Buena rodadora también, que sí, también le toca trabajar mucho. los últimos 10 kilómetros mostró una fortaleza tremenda. Sí, sí. Reino Unido, una jovencita sprinter que seguro que en el futuro también va a cosechar buenos resultados, como es Millie Cousins. Ya ha sumado varios puestos interesantes, por ejemplo, segunda en la Argenta Classic, tercera en Hageland, con lo En cual ya Itulia estuvo.
sí, segunda en otra etapa también, Sí. en la primera, en Agurain, con lo cual ya está ahí tocando la puerta y ahora sí que será mucho más visible en el pelotón con ese mayor de campeona de Reino Unido. Dinamarca, hablábamos en Francia, superioridad de Francés de Ye, pues aquí 1X. Y la victoria ha ido a parar para una corredora también jovencísima, 19 años, su segunda temporada en el profesionalismo, como es Alberte Gref. Mm. Y esta es una corredora que en categoría junior era buena sprinter. No sé si podrá extrapolar eso al profesionalismo, porque bueno, tampoco ha destacado mucho más allá de este título nacional. Así que habrá que esperar un poco a ver en qué tipo de ciclista se convierte. También la superioridad de 1X en Noruega es Sí, y más... encima con una sí, corredora que sí. está en una racha tremenda como Mie Bjordal Lottestad. Y copando todo el podio ahí con Alerud y Aseo. No fue tan cebado como el masculino, que tuvieron a 11 entre los primeros 12. Una locura, es que van con 18, ¿eh? Sí, Es que yo creo que hacían siempre la de poner a todo el tren de 18 a tirar y el primero del tren que se fuese. De repente, a ver quién persigue. sí, sí. En Alemania, Franziska Koch hizo una gran carrera levantándole la victoria a las Canyon, que tenían superioridad numérica. Ciclista, joder, me gusta mucho Franziska Koch, ¿eh? Una trotona Segundo nacional interesante. consecutivo para ella. Sí, sí, sí. En Polonia, Niewiadoma, que no lo suele correr, no lo solía correr, ¿no? Bueno, llevaba sin ser campeona de Polonia desde 2016. No, no le suele correr. Sí. Y ahora pues a ver qué maillot le hacen. No, creo que no se ha desvelado todavía, o no, no lo he visto. Yo tampoco lo he visto. El que sí que he Eh, visto es el de Victoria Kladonova. Ojo Doñova, sí. Yo voy a decir Kladonova ya para que no haya confusiones. Sí. Y Steffi Haberlin también en Suiza. Cuidado, ¿eh? Lo La hemos visto. temporada que está haciendo. Sí, sí, sí. Viene del mountain bike, esta corredora, y parece que de momento se le da mejor la carretera que el off-road. Sí. Y bueno, terminamos ya con Austria bueno, Austria para Katrin Svenberger, que ya lo estrenó con un podio en la Argenta Classic. Y es un maillot bonito, blanco, con fondo blanco y la bandera austriaca. Muy diferente al normal de Human Power Health. Y bueno, y también Canadá, así como país importante, con Alison Jackson de campeona nacional. Alison Jackson, que se escapó desde los primeros kilómetros y, y aguantó hasta la meta, con también el resto de compañeras de Education First haciendo de stoppers por detrás. Pues cerramos este capítulo de campeonatos. Si queréis mirar todas las nacionalidades, incluso hasta Etiopía, si os interesa, podéis buscar por Cycling Stats National Championships y os sale una lista de todo, que es la que hemos utilizado nosotros para hacer esto. Y vámonos con la Copa de España, que ha finalizado este fin de semana en León y que en categoría élite ha proclamado vencedora a Eva Anguela, la corredora del Cantabria Deporte Río Miera, que encima ha ganado lo grande, llevándose también la victoria en la prueba al sprint. Y la segunda plaza en la general ha sido para su compañera de equipo, Florence Crafton, la boliviana, y tercera, Eukene Rarte, que no compitió en esta última prueba, al igual que Maite Urquiaga, que también estaba peleando por esos primeros puestos, que después de la caída en la Vuelta a Portugal, pues no ha podido participar aquí en la fiesta final de la Copa de España. En categoría sub-23, el título se lo lleva Ayala Serrano, otro más para el Cantabria Deporte Río Miera, por delante de Valeria Valgonen, que tampoco estuvo en esta última prueba. De haber sido así, pues seguramente hubiese sido hasta de las favoritas para pelear el título, la victoria absoluta con Evangela. Y tercera, Diana Smirnova, también rusa del UPV. En categoría junior, la general ha sido para Iratia Aranguren delante de Leira Almena, otra ausente por los compromisos en la pista, y Alejandra Neira,
que es curioso porque en la anterior prueba, en Navanilla, hizo triplete el Baqué con Neira entrando segunda, por detrás de Mirari Gocci. Si hubiese ganado Neira esa prueba, hubiese quedado segunda en la general de Copa de España. Pero bueno, también para batir un poco con sus compañeras. Y en categoría cadete, ya hemos hablado antes de ella, la victoria ha sido para Yuna Jiménez por delante de Maisa Odriozola y de Carla Bañuls. Y con esto, Raúl, voy a comenzar una de mis especialidades también, hablar de juniors. Sí. Que es que tengo cuerda para ello. Y es que este fin de semana hemos tenido el Valgomé GP. En categoría masculina, esta prueba se considera como el Tour de Francia Junior. Y este año ha sido la primera vez que se ha organizado en categoría femenina. Y vaya, no pudo ir mejor para las ciclistas españolas. Doblete de Paula Hostiz, eran dos pruebas, el 11 y el 13. La primera de ellas se subía al Col de Porte, una ascensión realmente dura que perfectamente puede ser la más dura de la categoría junior femenina ahora mismo. Y llegó destacada a meta junto a la suiza Anja Grossman, que en su momento fue campeona de mountain bike cadete y también ha sido campeona de ciclocross junior también a nivel europeo en Pontevedra. Y la que para mí era la gran favorita, Sydney Swieringa. Y merced a su buena punta de velocidad, Paula Hostiz consiguió ganar por delante, como digo, de Grossman y de Swieringa. Pero no se queda aquí, porque quinta finalizó Lidia Castro, también grandísima actuación de una corredora de primer año. Y en la segunda prueba de este Valrome GP, repitió Paula Hostiz, esta vez por delante de María Okrucinska, la polaca, y de Lidia Castro. Otro subidón más de la corredora del Mirat, que yo creo que en la alta montaña puede ser una corredora de referencia mundial incluso en el futuro. Tengo pues bastantes esperanzas en Lidia Castro. Y en esta última victoria, destacar, Raúl, no solo el triunfo como tal, sino también la forma de proceder, porque Okrucinska puede ser perfectamente la mejor sprinter de la categoría. Que de, Bueno, hecho, a mí me sorprendió el que aguantase esta dureza, y es una corredora rapidísima. Y aún así Hostiz consiguió imponerse a la polaca, que es un nombre que hay que apuntar, también es de que primer año. Paula Hostiz los dos sprints se los llevó relativamente fácil. Tiene mucha explosividad, tiene para rematar grupos pequeños, es una ciclista súper rápida. No, no va a ser una sprinter pura, o sea, pura o para sprints masivos, pero vamos, Paula Hostiz yo creo que queda a ver cómo se desarrolla, pero para clásicas de media montaña va a ser una ciclista súper buena. Es justo donde la veo yo también, en clásicas. La alta Sí, montaña creo que igual le veremos. falta Sí. un pelín. Por ejemplo, ya que hablábamos de Sierenga, es una que puede ser perfectamente como Isabella Holmgren. De hecho, las dos son canadienses, las dos vienen de la misma cantera, del Battersley, y las dos son grandísimas escaladoras. O sea, pueden haber una dupla interesantísima Canadá de cara al futuro. Y como dices, que la cantera española, la generación de juniors que está viniendo va a arrasar con lo que hay ahora. O sea, va a ser un antes y un después en el ciclismo femenino español. Si todo sale bien y bueno, que tienen 16, 17, 18 años y tampoco hay que meterles presión, pero vamos, que pinta muy bien lo que viene. Desde luego. Pues vamos con noticias ya. Sí, ya hace varias semanas, pero bueno, después de nuestro último podcast, se presentó el calendario World Tour femenino del año que viene, con la gran novedad de que el Giro de Italia femenino dejará de disputarse en julio, solapándose con el Tour de Francia masculino, y pasará a disputarse justo la semana siguiente al Giro masculino, o sea, a principios de junio, o última semana de mayo, principios de junio, que creo que es su mejor fecha, es la fórmula que ha funcionado con el Tour de Francia, empezar justo cuando termina o el último fin de semana de la carrera masculina.
que arrastra a la audiencia que está pues un poco siguiendo la carrera masculina y la arrastra también a la carrera femenina. Y además es una semana donde no hay un gran evento masculino tampoco que le haga competencia. Así que creo que es una semana perfecta para el Giro femenino. Es el problema que hemos tenido en el fondo, o al menos he tenido yo, que me interesa un poco más el Tour Ya, que el Giro, porque claro, el Tour es la grandísima carrera por excelencia. Y claro, ha habido veces pues que, bueno, la mayoría de las etapas me las he tenido que ver en diferido. Y claro, no la ves entera o no la ves con tanta libertad como cuando hay una carrera femenina sola. Y encima también estaba el antes de Valromé, pues a mí la versión masculina me interesaba muchísimo también verla por Benjamín Noval. Y al final se te hay un cúmulo de carreras que es que no puedes ver nada al final. ya. Pero Bueno, bueno, yo, más o menos sí que lo he podido seguir. yo estando con el equipo, o Pues sea, mejor imposible. si estando en persona ahí en el Giro, pues lo que no he podido seguir es el Tour masculino. Porque sí, buah, te metes en la burbuja de la carrera y es complicado. Pero eso sí, mucho mejor la futura ubicación del Giro femenino. Y sí, el Tour femenino dejará 5 días entre medio entre o sea, habrá 5 días entre medio entre el masculino y el femenino. O sea, dejará de empezar el último fin de semana del masculino para empezar el siguiente fin de semana. Que así, bueno, deja de solaparse las dos primeras etapas. También te da más libertad para ir ampliando etapas, ir empezando antes y meter en cada vez más etapas, igual 12 etapas en el futuro, no sé, o meter lo que sea. Y también supongo que a nivel logístico podrán aprovechar más a la gente que está trabajando con el tour masculino para que haga también el femenino. Que si se solapan es imposible. Desde luego estos cambios van a captar más espectadores, yo creo. Sí, no, yo creo que los dos son cambios positivos. Y también ha habido cambios en el sistema de puntuación, esta vez copiando al ciclismo masculino, y es que las grandes vueltas y los monumentos van a sumar ahora más. Eh, Sí. pues Que las era demás algo carreras. que tenía que pasar tarde o temprano, que no hemos parado a pensar en ello, pero en el fondo es lo lógico. Sí, porque ahora mismo da los mismos puntos el Tour de Guanchi que el Giro de Italia. Y eso pues, es lo que va a cambiar el año que viene. Y ha habido un poco de controversia porque sí que las grandes vueltas, hay un consenso de que son Giro Tour Vuelta o, vamos, o Vuelta Giro Tour o como el orden que lo quieras poner, pero en monumentos han copiado los monumentos del ciclismo masculino y denominan monumentos o meten en la categoría de monumentos a San Remo, Lieja, bueno, San Remo, Roubaix, Flandes, Lieja. Lombardía no tiene todavía carrera femenina, que sería el monumento que falta. Pero claro, por ejemplo, Strade Bianche o el Trofeo Alfredo Binda tienen mucha más historia que la Milán-San Remo, que lleva una edición y ya lo consideran monumento y con una mayor puntuación que la Strade Bianche, por ejemplo, que lleva muchas más ediciones. Y es que mira encima cuántos años hemos llamado al trofeo Binda la San Remo femenina. Esa es otra. Sí. Pero bueno, a ver, yo estoy de acuerdo porque es más fácil para el aficionado también de seguir igual, dentro de que los puntos tampoco importan tanto en el ciclismo femenino, pero no sé, sí, es más simple todo y creo que es mejor. Y también, y bueno, y desde luego estoy de acuerdo con que las grandes vueltas den más puntos. Pero aquí se va a generar otro debate interesante, que es que las grandes vueltas en el ciclismo femenino no duran tanto como en el masculino. Ya, y sí, ya. Entonces, claro, podrían dar más puntos, pero igual no tantos puntos como el masculino, ¿no? Al no ser, Ya, por así y- decirlo, equitativas en cuanto a días de duración. Pero sí es cierto que yo estoy de acuerdo con esta medida, porque al final no es tanto los días de carrera, sino el prestigio de la carrera. sí. Entonces ahí
es indudable que las tres grandes van a tener más prestigio. Ujú. Y bueno, siguiendo con las noticias, Education First ha fichado a la triatleta holandesa Maya Kingma, que fue séptima en los Juegos Olímpicos de París y ha empezado en el Giro de Italia. Bueno, magnífica idea hacer debutar a una triatleta en todo un Giro de Italia, con el resultado de que ya no pudo salir en la tercera etapa. Sí, estoy viendo resultados de ella y en la crono hizo la 116 de 153. Mm. En la segunda 106, 10 puestillos más. Pero hablando de triatletas y de ciclistas que vienen de otras disciplinas, me gustaría hablar de una ciclista, bueno, debería decir palista, se dice. ¿Remera o cómo? Las de remos se llaman palistas, ¿no? No sé. Que no me acuerdo del nombre, porque era complicado, ¿eh? Pero que disputó el nacional neerlandés de crono Ah, sí, y quedó sexta, Imke Clevering, que fue medallista de oro en los Juegos de Tokio y que, ojito, que ha quedado sexta en la contrarreloj del Nacional, ¿eh? Y delante de corredoras que tienen un nivel relativamente alto. Pues estamos hablando, por ejemplo, de Loes Hadaeges, de Femke de Vries, de Femke Marcus, Silke Smulders. O sea que si decide dedicarse al ciclismo, podría hacerlo bastante bien. ya. Y en el fondo yo apoyo el fichaje que ha hecho el Education First de Maya Kingma, porque últimamente todo lo que viene del triatlón triunfa en el ciclismo. Hemos visto el caso de Paula Blasi aquí a nivel nacional, incluso el de Laura Gómez hace poco que ha explotado y la hemos descubierto, por así decirlo. Eh, Aunque sea en el remo, pues también tenemos el caso de Valentina Cavalar. O sea, es como que ciclistas que fichas de otras disciplinas de repente se convierten en Jesucristo. Y quizás igual no esperan que se convierta ahí en la nueva ganadora del Tour de Francia, Maya Kingman, ni mucho menos, pero oye, podría No, destacar en el sí. futuro. Sí, yo un poco lo que criticaba es que de repente debute en el Giro de Italia. Sí, sí, me parece un poco burrada también, Sí, no te voy a engañar. pero bueno. Y por último, hay dos embarazos en el pelotón, dos mamis más. Sandra, bueno, mamis cuando tengan el hijo. Sandra Alonso y Elinor Barker, que pues a finales de año tendrán un nuevo miembro en sus familias. Sandra Alonso, que es un momento, bueno, a ver, obviamente, pues a nivel personal, felicitaciones y tal, pero sí que a nivel deportivo, si acaba desapareciendo Ceratizit, termina contrato también y un momento un poco delicado para su carrera como ciclista. Espero que pueda conseguir un equipo para el año que viene. A ver, debería. Sí, sí, El sí. año pasado estuvo muy bien. Sí, sí. A ver, tiene nivel. Consiguió dos victorias, ¿no? El año pasado. Yo creo que más de dos. O, Ganó o tres. Guangxi, ganó Una en etapa el en Turingen, Normandía, ¿no? sí, en Normandía, en el Turingen. Ah, pues entonces son tres igual. Ah, mira, no Igual, me acuerdo. sí, míralo. No sé si me suena que ganó cuatro, pero ya no me acuerdo de la cuarta. Guanchi, como decimos, Turingen, Normandía y ya está. Pues ganó tres. Esas tres. Sí, Pues me había sí. olvidado de Turingia. Y no, bueno, pues eso, que esperemos que encuentre, o que si Ceratizid continúa, pues también pueda continuar ella en el equipo. Y terminamos con las previas de las carreras que tenemos este fin de semana, bueno, y lo que resta de esta semana, empezando con el Valois Ladies Tour en Bélgica,
de miércoles a domingo con 7 buenos equipos del World Tour, SD Works, Lidl, Canyon, Visma, Picnic, Phoenix y AG Insurance. Y es una carrera principalmente llana, con 4 etapas llanas que pueden romperse por el viento o si no, pues serán sprints masivos, más un prólogo de 3 kilómetros y una contrarreloj de 10 kilómetros. Para los sprints la favorita es Charlotte Cole y veremos si, pues gracias a las bonificaciones también se puede llevar la general, que es bastante probable. Y en las cronos están Ellen Van Dijk, Zoe Backstedt, entre otras. Que, que bueno, Van Dijk tuvo esa caída en un criterium en Holanda, pero ya volvió haciendo el nacional holandés en quinta posición, el de contrarreloj. Y ahora supongo que será un último test de cara a ver si puede ser incluida en el equipo del Tour de Francia. Sí, también yo creo que ha optado por correr esta carrera porque, que tiene contrarreloj. Claro, claro. Es que en el fondo en el ciclismo femenino es algo muy, muy extraño que una carrera tenga contrarreloj, ¿eh? Sí es algo que hay que plantear, yo creo. Porque encima las que hay son, en mi opinión, cortitas. Y esta carrera, el Valois Ladies Tour, siempre ha seguido, que yo sepa, la misma estructura. Pero luego contrarreloj y cuatro etapas llanas. Lo que, En ese sentido, no han cambiado prácticamente nunca. lo que es curioso también es que Lidl Trek mete a Gaia Realini. que, No lo entiendo, sinceramente. no, yo creo que también igual necesita ritmo de competición si va a hacer el Tour y un poco como para testarla un poco a ver su estado de forma antes del Tour, a ver si la seleccionan al Tour o no. Pero ya se quedó fuera del Giro de Italia porque no está en forma, básicamente. Y no creo que haya cambiado mucho ahora, en estas semanas. O sea, no creo que pueda estar a nivel para competir en el Tour de Francia, Gaia Realini, después de la temporada que lleva. Estoy viendo aquí entre las inscritas algunos nombres que también me gustaría mencionar. Creo que puede ser una carrera en la que pueda dar un pasito adelante interesante María Schreiber, la luxemburguesa del SD World, que ese tipo de cronos se les da muy bien y encima creo que, no creo que sea la sprinter del SD World ni mucho menos, pero es que no sprinta mal tampoco. Véase que todas las salidas siempre llega ahí a la primera, a la curva inicial, o sea que en ese aspecto sí que tiene buena punta de velocidad. Luego para los sprints, pues otros nombres como Clara Coponi en el Ideal Trek, Nienke Venhoven en el Visma, o incluso Martina Fidanza tienen ahí una doble baza dentro del Visma Lisa Bike. Scarlett Sauren, que ojito que si recuerda un poco la del año pasado, podría pelear incluso por etapas. Y tenemos también una representante española en esta carrera, Marga López, dentro del equipo Velopro. Sí. Y tenemos otro frente abierto en Francia con la disputa el sábado de la Périgord y el domingo de la Pictot Charentes, carrera que ganó Sheila Gutiérrez el año pasado. Va a haber 5 equipos World Tour, France DG, UAE, Human Power Health, 1X y Roland, que bueno, creo que la participación va a ser de menor nivel que en el Valois Ladies Tour y además no sé si van a competir muchas ciclistas que vayan a estar en el Tour de Francia 6 días después, porque no sé, no creo que les hagan competir ahora y luego ir al Tour de Francia. Pero bueno, sí que en la preinscripción aparece UAE con Paula Blasi, Caroline Swinkels y Dominika Blodarczyk. Y otras favoritas, pues otros nombres importantes son Mieo Testad y Lily Williams. Fíjate que yo veo favorita a Otestad, ¿eh? Ya, Estando sí, como está últimamente, pero igual UAE puede jugar la superioridad numérica, son clásicas de en el media fondo montaña. en Sí. Italia han hecho esa táctica muchísimas carreras. Ujú. Sí, las clásicas menores que corren ahí en Italia.
Pero sí, eso, son de media montaña, tanto la Perigord como la Picto Charentes. La Perigord tiene 3 vueltas al final a un circuito que incluye una cota de 1,5 km al 5,5%. Y la Picto es algo más suave, pero también se puede romper el sprint. Sí, la Picto es más de cotas de menos de 1 kilómetro, pero es que las dos son muy parecidas en el fondo. Sí, tendremos a Alicia González también en estas carreras francesas. Que no se le dan mal, por otro lado. Ujú. Pues no queda nada más que comentar en el día de hoy. Podcast con mucho contenido, como es normal, después Sí, de esta ausencia larga y después encima de todo un Giro de Italia. Y yo estaba un poco cansado porque, bueno, la verdad es que estos 10 días por Italia te dejan reventado y he dormido 12 horas esta última noche. ostras, O sea, me fui a dormir a las 8, a las 8:30 así ya estaría totalmente dormido, hasta casi las 9 de hoy. Y te he dormir como un abuelo, casi. que sí, pero que es que el ritmo que se lleva en una vuelta por etapas y vamos, la tensión que, bueno, no es que haya habido tensión dentro del equipo, pero siempre hay muchas emociones y tal. Me acuerdo yo en la semana que eran 4 solo y que no era dentro de un equipo, era dentro de la organización, pero también buenos madrugones, Sí, sí. camas que no son las de tu casa, que siempre influyen negativamente en las horas de sueño, sobre todo en mí, que no estaba acostumbrado a estar en este mundillo y estar fuera de casa todos los días. Otros, pues sí que están más acostumbrados y pueden coger sueño a la primera de cambio. O sea, de hecho, tanto con la hermana como con el Meruelo, por ejemplo, todos mis compañeros de habitación han sido de coger sueño a la mínima. Y yo, sin embargo, ahí, vuelta para un lado, vuelta para otro, Sí. Bueno, y no hay hay manera. muchas bromas con los ronquidos, todo eso. Creo que en todos los equipos sucederá. Los compañeros de habitación que roncan están muriendo 10. Sí, me ha dado un ataque de tos ahora mismo. Y voy a coger aire y tengo que beber agua, tengo que beber agua. Y Bueno, despedimos ya. Bueno, despido tú mientras. pues nada, un abrazo a todos. Nos vemos la semana que viene. Nos oímos con la previa del Tour de Francia. Y nada, disfruta del Tour masculino durante esta semana también. Nos vemos la próxima. Chao, 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 chao. Adiós.